Ante todo les doy la bienvenida a este espacio alternativo y complementario de vuestro aprendizaje. Mi nombre es Gastón Paltengui, soy médico especialista en clínica médica, médico especialista en salud social y comunitaria y profesor universitario en medicina. En esta oportunidad me encuentro junto a ustedes para compartir algunas características generales relacionadas con la fisiología del sistema endocrino. Quizás para comenzar uno de los desafíos más importantes represente intentar definir a qué hacemos referencia cuando hablamos de fisiología. La fisiología es por definición la ciencia que estudia el funcionamiento normal de las células, los tejidos, los órganos y los sistemas de los organismos vivos. Nuestra atención dentro de los organismos vivos está centrada puntualmente en lo que representa el organismo humano. Por tanto, debiéramos adaptar el concepto general de la fisiología al de la fisiología humana y definirla como la ciencia que estudia el funcionamiento normal de las células, los tejidos, los órganos y los sistemas del organismo humano. La mínima unidad estructural, la mínima unidad funcional, la mínima unidad vital del organismo humano está representado por la célula. Existe una gran variedad de células en el organismo humano, gran variedad en lo que respecta a su forma, a su tamaño, a sus características estructurales y hasta incluso a sus características funcionales. Cuando varias células se reúnen, lo hacen para conformar tejidos. Reconocemos así tejidos epiteliales, tejidos conectivos, tejidos musculares, tejidos nerviosos, tejido óseo, etc. Cuando varios de estos tejidos se reúnen, lo hacen para conformar órganos. Así tenemos los órganos de la vista, tenemos al cerebro, tenemos al estómago, tenemos a la glándula tiroides, entre muchos órganos más. El conjunto de órganos cumple cada uno con una función bien definida, pero asociado a otros órganos que cumplen funciones semejantes y hasta incluso diferentes, conforman sistemas. Así tendremos el sistema visual, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema endocrino. Es así entonces que cuando nosotros adaptamos todos estos conceptos que acabamos de definir, el de fisiología humana y el de fisiología del sistema nervioso, podemos entender entonces por qué la fisiología del sistema endocrino estudia el funcionamiento normal de las células, de los tejidos, de los órganos y de los sistemas del organismo humano, en particular en lo que respecta al sistema endocrino. ¿Qué es entonces el sistema endocrino? El sistema endocrino es aquel que regula e integra la función de las diferentes células del organismo humano a través de glándulas endocrinas capaces de producir hormonas. Es decir, que estudiar la fisiología del sistema nervioso es estudiar las estructuras y funciones de las glándulas que los componen y particularmente las características de las diferentes hormonas que estas glándulas son capaces de producir. Así entonces, el sistema endocrino estará formado por órganos, por glándulas endocrinas, que están compuestas por tejidos endocrinos, que están compuestos a su vez por células endocrinas capaces de dar la respuesta de la producción de una hormona ante un estímulo o varios estímulos característicos. Estudiar entonces particularmente a las glándulas y estudiar particularmente a las hormonas representa estudiar la fisiología del sistema endocrino. En lo que respecta a las glándulas endocrinas, entonces podemos definir que son los órganos del sistema endocrino capaces de producir estas sustancias químicas que representan específicamente las hormonas. Según su localización, reconocemos a glándulas endocrinas centrales y a glándulas endocrinas periféricas. Las glándulas endocrinas centrales están representadas por el hipotálamo, por la glándula pineal o epífisis cerebral y por la glándula pituitaria o hipófisis.
En este gráfico podemos ver la ubicación de estas tres glándulas centrales. Vemos el hipotálamo, que en el dibujo está representado con un color rojizo. Corresponde a la zona gris del sistema nervioso central que rodea el tercer ventrículo. Pendiendo del hipotálamo a través del tallo, vamos a encontrar esta glándula coloreada de verde que corresponde a la glándula pituitaria o glándula hipófisis. Es una glándula que se ubica a nivel central, apoyada sobre lo que sería la silla turca, un nicho en forma de hueco que se encuentra situado en la vertiente endocraneal del hueso esfenoides. Y además contamos con la glándula pineal o epífisis cerebral, que es un órgano endocrino, nervioso, que se encuentra a manera de pino, a manera cónica, ubicada entre los dos hemisferios cerebrales sobre un surco que separa los colículos superiores de la pared posterior del tercer ventrículo. Las glándulas periféricas estarán representadas, entre muchas otras, característicamente por la glándula tiroides, por el testículo y ovario, que genéricamente están representando lo que se denomina gónadas, a la glándula adrenal o suprarrenal, haciendo referencia a su localización característicamente anatómica, al páncreas, al hígado y un montón de tejidos periféricos, dentro de los cuales debemos considerar el tejido adiposo, a la piel, al tejido muscular, al tejido óseo, por mencionar algunos de los tantos tejidos que pueden llegar a cumplir con una función endocrina. Hemos visto entonces al sistema endocrino en cuanto a su constitución de órganos glandulares, en cuanto a su composición orgánica de tejidos endocrinos, en cuanto a la existencia de células endocrinas capaces de producir hormona. Y centramos nuestra atención en lo que representarían las glándulas del sistema endocrino. Ahora, dijimos que para estudiar el sistema endocrino debíamos estudiar las glándulas que lo componen y su capacidad de producir hormonas. ¿Qué son entonces las hormonas? Las hormonas son el producto de secreción de las glándulas endocrinas. Se trata de agentes químicos que, una vez producidos, son en general transportados por la corriente sanguínea hacia los diferentes órganos periféricos. Órganos que generalmente se encuentran ubicados a distancia del órgano que produce la hormona, de la glándula que produce la hormona. A esos órganos ubicados a distancia y sobre los cuales la hormona tendrá su acción, se los conoce bajo el nombre de efectores. Dentro de esos efectores existen característicamente algunas células sobre las cuales las hormonas tendrán su blanco de acción. A esas células se las conoce bajo el nombre de células blanco o diana. Así, los órganos glandulares endocrinos, compuestos por tejidos, por células endocrinas que producen y secretan una hormona, hormona que luego es volcada al torrente circulatorio para ir a actuar a distancia sobre lo que sería el efector que tiene sus células blanco o sus células diana, son el eje de comprender a lo que sería el sistema endocrino y su fisiología. Hemos visto entonces el concepto de fisiología. Hemos adaptado ese concepto al de la fisiología del sistema endocrino, entendiendo que el sistema está conformado por un conjunto de órganos glandulares que cumplen con funciones bien definidas, que están compuestos por un tejido endocrino y este a su vez por células endocrinas, células excitables, células capaces de, ante un estímulo, producir un determinado agente químico que, volcado al torrente circulatorio, se va a desplazar a distancia para actuar lejos en su órgano blanco específico de acción, en su órgano efector y puntualmente sobre las células blanco o diana. Esto representa el eje de
el sistema endocrino, término que hace alusión particularmente en su sufijo crinos, significa secreción, y endo significa medio interno, y hace alusión claramente al comportamiento de las estructuras que componen el sistema, produciendo agentes químicos que, volcados al torrente circulatorio, se van a desplazar a distancia para actuar sobre cada una de las células que componen el organismo humano. Hemos visto estos conceptos que son relevantes e introductorios para un montón de otros temas más. Esperamos que este video haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.